buenas tardes. Tengan un cordial saludo. Mi nombre es Cuyanco Pérez Modesto. En esta oportunidad voy a continuar sobre los semiconductores. Bien, yo en mi video anterior ya estaba hablando sobre los semiconductores. Bueno, acá yo tengo el gráfico, ¿no es cierto?, del semiconductor. Este es un tipo de semiconductor intrínseco, ¿no es cierto? Se puede decir también que es un cristal de silicio puro, sin dopaje. Bueno, en mi anterior video también hablé de que en esta oportunidad iba a hablar, ¿no es cierto?, sobre los semiconductores extrínsecos de tipo P y de tipo N. Bueno, eso es lo que voy a empezar a hacer. Como pueden ver acá en esta parte, yo tengo acá seleccionado las sustancias químicas que voy a usar, ¿no es cierto? Como pueden ver acá tengo el silicio y el germanio. Bueno, en este gráfico acá yo estoy usando, ¿no es cierto?, el silicio o el germanio. Bueno, este gráfico, este diseño es para ambos. Cualquiera de estos dos tienen 4 electrones en su última capa. Entonces, de esa manera que hace un octeto, ¿no es cierto? Bien, bueno, para empezar a obtener los semiconductores extrínsecos hay que hacer el dopaje. Bueno, dopaje significa meter impurezas, ¿no es cierto? Ya sea como electrones o como huecos, ¿no es cierto? Bien, como pueden ver acá, yo tengo el fósforo y el arsenio, que son de 5 electrones en su última órbita o en su última capa, como podemos decir. Y acá el boro, el aluminio y el galio tiene 3 electrones en su última capa. Entonces de acá que eh, le llamaríamos a esto como un trivalente y a esto como un pentavalente. O sea, pentavalente porque tiene 5 electrones en su última capa y trivalente porque tiene 3 electrones en su última capa. Entonces es de aquí que voy a empezar a hacer el gráfico para tener semiconductor extrínseco de tipo P y el semiconductor extrínseco de tipo N. Bien, acá como pueden ver yo tengo el gráfico que he hecho de un semiconductor extrínseco de tipo N. A estos semiconductores se conoce como donadoras, ¿no es cierto?, porque tienen electrones libres, ¿no es cierto? Bueno, como ustedes pueden ver, ya no es solamente 4 electrones. Digamos, sería prácticamente el dopaje, ¿no es cierto?, de lo que es del fósforo o del arsénico, porque es 5 electrones en su última órbita, digamos esta de acá, y otro sería, digamos, esta de acá, y esta solamente tendría, ¿no es cierto?, 4 electrones, pero más esta. Es como si estaríamos haciendo una mezcla de silicio con el fósforo. Por decir, esto sería el silicio con 4 electrones en su última órbita, y esta de acá sería el fósforo con 5 electrones en su última órbita. Entonces, si vamos para este lado, también igual, esto sería prácticamente el silicio y el de acá el fósforo, ¿no es cierto? Prácticamente lo que vamos haciendo es una a una, ¿no es cierto? Un fósforo, un silicio, un fósforo, digamos, ¿no es cierto? Y acá también fósforo, silicio, fósforo, silicio, fósforo, silicio, fósforo, así. Prácticamente es una mezcla, a eso se le denomina dopaje. Y también a esto le llamamos semiconductor extrínseco de tipo N. Bueno, en el semiconductor extrínseco de tipo P, ahora lo hacemos. Bien, acá como pueden ver yo tengo el siguiente gráfico, lo que es el semiconductor extrínseco del tipo P, o como llamado también aceptadoras, ¿no es cierto? Como pueden ver acá tenemos un hueco.
Bueno, en el anterior, lo que es el de tipo N, nosotros teníamos electrones, o sea que en su última capa 5 electrones. Ahora tenemos solamente huecos, y en su última capa de algunos del elemento, digamos, usando el aluminio o el boro, tenemos en su última órbita solamente 3 electrones, entonces uno quedaría prácticamente como un hueco, ¿no es cierto? Como pueden ver, o sea que sería un aluminio, por decir aluminio, silicio, aluminio, por decir, para este lado también, ¿no es cierto? Aluminio, silicio, aluminio, silicio, ¿no es cierto? Entonces es como estar mezclando, ¿no es cierto? Una y otra, ¿no es cierto? Un silicio, un aluminio, un silicio, aluminio. O también puede ser, por decir, un silicio, un boro, un silicio, un boro, así es una mezcla. Eso lo llamamos, ¿no es cierto? En este caso, un dopaje. Y también a esto podemos llamar como el trivalente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en su última órbita solamente tiene 3 electrones. Y en este caso también podemos usar el galio, el aluminio y el boro, ¿no es cierto? En este caso podemos usar los 3 elementos o los 3 sustancias químicas. Bien, y aquí que vamos a hacer la unión P y N, ¿no es cierto? Que eso es la revolución, ¿no es cierto?, de estos tiempos, que viene a ser el diodo, ¿no es cierto? La unión P y N. Bueno, con esto vamos. Acá, como pueden ver, nosotros ya tenemos la unión P y N, ¿no es cierto? Vamos a poner la P y acá la N, ¿no es cierto? O sea que la unión de los dos semiconductores, tanto de tipo P y de tipo N, ¿no es cierto? Bien. Prácticamente este es el símbolo de un diodo, ¿no es cierto? Cuando nosotros acabamos de hacer una polarización directa, que esto vendría a ser el negativo, y este lado vendría a ser el positivo. Bien, ya. Bien, lo que vamos a nosotros colocar es una fuente, en este caso, ¿no es cierto? Y por este lado. Bien, a esto nosotros le podemos conocer como una polarización directa, ¿no es cierto? Y también podemos decir que este es, o así funciona el diodo. O sea, estamos hablando del diodo normal, el del diodo común, ¿no es cierto? Bien, cuando nosotros polarizamos en forma directa, como pueden ver, acá tenemos la parte, lo que es el semiconductor tipo N, y en esta parte tenemos el de tipo P, ¿cierto? Cuando empezamos a polarizar, nosotros tendremos que los electrones empiecen a girar, ¿no es cierto? Empiecen prácticamente que estos electrones empiecen a encaminar. Pero cuando eso ocurre, lo que eso ocurre cuando nosotros vencemos una tensión, ¿no es cierto? Cuando estamos con 0 de tensión en esta parte, no va a conducir nada de electrones por el conductor. Digamos, si aumentamos en 0.2, tampoco. Entonces, nosotros, si trabajamos con el silicio, tenemos aproximadamente entre 0.6 a 0.7 volts, ¿no es cierto? Para que pueda recién empezar a conducir, ¿no es cierto?
A este lugar nosotros le conocemos como la zona de deflexión, ¿no es cierto? Zona de deflexión, ¿no es cierto? Es a esta parte, ¿no es cierto? A la juntura o la parte donde nosotros, digamos, separamos. Entonces, toda esta parte de los costados va a ser la zona de empobrecimiento o zona de agotamiento, como también podemos llamarlo esta parte y esta parte, ¿no es cierto? Ambos lados. Entonces, mientras no vence la barrera, o sea, el potencial, esto va a crecer, o sea, en ambos lados. Entonces, si es que aplicamos 0.7, ahí es donde recién puede vencer y todos estos electrones que tenemos en esta parte empieza a circular, ¿no es cierto? Todos estos electrones pasan prácticamente a los huecos y los electrones van transitándose, ¿no es cierto? Van circulando y prácticamente haría un circuito cerrado, ¿no es cierto? Todos los electrones empezarían a venirse en esta parte, ¿no es cierto? Porque siempre, como nosotros sabemos, la atracción es o sea que los electrones está considerado como carga negativa, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos la parte positiva, a los electrones tiende a atraerse, ¿no es cierto? Entonces va a empezar a circular, va a ser un circuito cerrado, ¿no es cierto? Electrones. Obviamente, para que eso ocurra, tendría que nosotros tener en esta parte una resistencia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que también haya una corriente, ¿no es cierto? En esta parte. ¿Cierto? Y con eso ya nosotros formaríamos ya un circuito, ¿no es cierto? Porque claro, aparte de eso, el diodo tiene su propia resistencia, pero si queremos ya formar como un circuito, tendríamos que poner ya una resistencia. Bien, eso es prácticamente cuando hablamos de un diodo normal, pero ahora cuando nosotros polarizamos de manera inversa, o sea, ¿qué quiero decir de manera inversa? Que la tensión la tendríamos que invertir, ¿no es cierto? O sea que ahora tendría que ser acá positivo y el negativo, ¿no es cierto? Y tendría que estar conectado ya no de forma directa, sino de forma inversa. ¿Esto cuándo se usa? Esto se usa en los diodos Zener. Como nosotros sabemos, el diodo Zener lo usamos quizás como, en su mayoría, como un regulador de tensión, ¿no es cierto? Por decir, nosotros conocemos un diodo Zener, quizás de diodo Zener de 5 voltios, puede haber diodo Zener de 8 voltios, puede haber de 12 voltios. Entonces, prácticamente cuando vence esta barrera, o sea, esta cantidad de tensión, entonces ahí es donde el diodo Zener empieza a trabajar, ¿no es cierto? Bien, todo eso entonces ya no será como el diodo normal. Si nosotros llegamos a aplicar una tensión de 0.7, 1 voltios, 3, 4, digamos trabajando con 5 voltios, o sea que un diodo Zener de 5 voltios, tendríamos que rebasar el límite de 4, de 3 hasta 4.5 y llegar a 5, de ahí recién que podemos romper, ¿no es cierto? Bien. En este caso, la zona de agotamiento, que es esta parte que yo les explicaba, tendría que ir creciendo, ¿no es cierto? Como la zona de deflexión anterior creció hasta 0.7, digamos hasta acá, ahora irá creciendo, ¿no es cierto? En el pasar del tiempo.
como les decía anterior, eso es en tiempo récord, en milisegundos. O sea que a veces ni siquiera lo podemos ver, ¿no es cierto? No es, digamos, como el tiempo que yo estoy explicando acá. Entonces, va a ir creciendo la zona de agotamiento cada vez más. Prácticamente va a ser una barrera prácticamente, todo esto. Y por este lado igual, ¿no es cierto? Todo esto va a ir creciendo cada vez ¿hasta cuándo? Esto va a seguir creciendo, va a seguir creciendo cada vez más la zona de empobrecimiento o agotamiento, como le llamamos, ¿cierto? Todo esto. Hasta vencer esa tensión, que sería el de 5 voltios. Puede ser también de otras tensiones, puede ser de, como les decía, de 8 voltios, de 12 voltios, ¿cierto? Bueno, ahora tendríamos un gráfico, por decir en esta parte, ¿no? Yo haría un gráfico. Bien, como pueden ver, yo acá voy a graficar lo que es el gráfico, ¿no es cierto?, del diodo. Como pueden ver, esta es la parte de corriente y esta es la parte de tensión, ¿no es cierto? Entonces, como hemos visto acá, lo que es del diodo normal, para que pueda vencer o puede empezar a funcionar, tiene que empezar desde 0.7, ¿no es cierto?, aproximadamente. 0.7 y por acá vamos a tener, entonces el gráfico vamos a tener algo así, ¿no es cierto? Pero ahora, como hemos hablado del diodo Zener, es inverso, ¿no es cierto? Es por la parte negativa. Venimos por acá y obviamente aquí va a haber una pequeña corriente, ¿no es cierto? Solamente, y eso se produce en microsegundos. Y luego esa pequeñísima corriente va a seguir hasta dónde, hasta que pueda llegar a la tensión para que se active. Digamos, si estamos trabajando con 5 voltios, es posible que acá va a llegar hasta 5 voltios, ¿no es cierto? 5 voltios. Y ahí se va a mantener y va a hacer prácticamente el gráfico, solamente en un pequeño estrecho, ¿no es cierto?, de tensión. Bien, nosotros bien, eso sería en cuestión del gráfico. Bueno, nosotros como simbología del diodo tenemos este sentido, ¿no es cierto? Así, nosotros a esto le pondríamos el ánodo y este es el cátodo, prácticamente. Es decir, que este es el positivo y este es el negativo, ¿no es cierto? Porque en un diodo normal vamos a ver algo así, va a ser el diodo. Y obviamente esta partecita va a tener una franjita blanca, ¿no es cierto? Una franja blanca. Eso quiere decir que ese es el cátodo, esa parte, y este de acá es el ánodo, ¿no es cierto? Igual va a ser en un diodo Zener también, ¿no es cierto? Diodo Zener. Vamos a tener la simbología del diodo normal es esto. El diodo Zener obviamente tiene, digamos, la misma simbología, pero es algo así, simbología del diodo Zener. Bueno, el diodo Zener ya fue descubierto después de haber descubierto el diodo normal, ¿no? Como vieron, a ver si se podía hacer trabajar de la manera inversa. Entonces, gracias al que lo analizó esto, ¿no? E inclusive por eso, gracias a eso, le colocan el nombre de Zener, ¿no es cierto? Porque un investigador ha ido viéndolo de la manera más adecuada para poder hacer circular, ¿no es cierto?, la corriente de manera inversa. Porque el diodo normal nunca trae una energía de esta manera, por decirlo, ¿no? Todo en un solo sentido. Es por eso que el diodo
usamos, por decir, para cuando queremos que la corriente no circule en manera inversa, entonces colocamos esto, ¿no? Entonces solamente va en una sola dirección, digamos en esta dirección, toda la corriente, la energía, y más no en manera inversa. Pero el diodo Zener va en manera inversa, ¿no es cierto? Trabaja, es inverso. Bien, gracias al diodo se hizo muchas cosas, por decir, donde lo podemos usar, por decir, en una fuente, ¿no? Una fuente estable, ¿para, ¿para qué? Para hacer la transformación de una energía alterna en continua, ¿no es cierto? Para eso estos diodos se usa de manera como diodos puentes, ¿no es cierto? Y hay muchas aplicaciones más con el diodo. Bien, eso sería todo por hoy. Gracias. Bien, solo les pido por favor que compartan mi video y pongan manito arriba. Y les pido que se suscriban, ¿no? Para que en mis próximos videos puedan ir viendo de la manera automática, ¿no es cierto? O sea, les puede llegar ya el video de manera automática. Bueno, solo eso es todo por hoy. Gracias. En un próximo video nos estamos viendo.